ya coordinado con el doctor Alfaro, a partir de mañana empezarían con neumología. Hoy vamos a revisar dos temas muy importantes en la práctica cardiológica. Una vez más, con algunos conceptos generales grandes, sobre la base de la cual ustedes deberían revisar más en detalle cada uno de los temas. Entonces, el primer tema que vamos a revisar ahora es el cor pulmonar, que como su nombre lo está indicando, pues es una afección del corazón y del pulmón. Nos vamos a mover hacia lo loco. ¿Qué tal? Así. ¿Cómo definimos el cor pulmonar en general? ¿Qué tal es el enfoque? Para hacer el diagnóstico de cor pulmonar, tenemos que tener alguna evidencia de afección, como su nombre lo dice, del pulmón o del sistema respiratorio, como quieran llamarlo, a nivel de cualquier instancia. La afección cardíaca, es secundaria a este problema del corazón. ¿Qué tal es el enfoque? A ver. Cuando existe una alteración del lado derecho del corazón, simultáneo a una afección del lado izquierdo, se excluye el diagnóstico de cor pulmonar. Es frecuente que enfermedades cardíacas del lado izquierdo, cualquier enfermedad cardíaca del lado izquierdo, sea enfermedad valvular, una miocardiopatía, etcétera, produzcan una afección del lado derecho del corazón. Pero en este caso ya no se llama un cor pulmonar. Si hay cualquier afección del lado izquierdo del corazón, se excluye el diagnóstico de cor pulmonar. Esta enfermedad afecta más a personas mayores, por lo menos estadísticas internacionales indican de que la mayoría de las personas que tienen un cor pulmonar están relacionados con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y fíjense que representa casi hasta un 10% de todas las enfermedades cardíacas. Lamentablemente, no hay un tratamiento en la mayoría de los casos que sea muy eficaz, por lo que estas personas tienen una sobrevida a largo plazo reducida hasta que no se demuestre realmente que las intervenciones mejoran este pronóstico. Esta es una clasificación internacional de la hipertensión pulmonar, que como les digo es muy frecuente y más o menos se ha tratado de esquematizar de esta forma. La hipertensión arterial pulmonar, que en resumen significa o quiere traducir de que la afección está predominantemente a nivel de la arteria pulmonar como lugar principal de afección, y a consecuencia de eso sube la presión en la arteria pulmonar. En el segundo grupo está la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades cardíacas izquierdas, cualquiera sea, como ya hemos indicado. Pero el hecho de que tengamos, una vez más, hipertensión pulmonar, compromiso derecho, secundario a cardiopatías izquierdas, no es un cor pulmonar. Lo más frecuente son las enfermedades pulmonares que van a producir una hipertensión pulmonar. En el cuarto grupo se incluye a la hipertensión pulmonar secundaria a la embolia pulmonar, y en el quinto grupo es cuando no se ha podido identificar una causa clara de hipertensión pulmonar o tiene causas múltiples. Esta es una clasificación internacional de la hipertensión pulmonar, no de cor pulmonar, pero sí de hipertensión pulmonar. Dentro de estas, básicamente, cualquier grupo puede producir cor pulmonar, excepto el segundo grupo. Lo más frecuente, una vez más, enfermedades respiratorias a cualquier nivel. Y para fines prácticos se la puede dividir en un cor pulmonar agudo,
una persona, por ejemplo, que haga una embolia pulmonar importante, masiva, hace un compromiso derecho en el corazón y a eso se llama un cor pulmonar agudo. El tromboembolismo pulmonar con seguridad es la causa más frecuente de un cor pulmonar agudo. De hecho, las personas con embolia pulmonar, como van a ver en neumología, porque es un tema que en la facultad está en la neumología, es causa de muerte prácticamente en la embolia pulmonar. No se mueren estas personas habitualmente por insuficiencia respiratoria, sino se mueren por una insuficiencia cardíaca derecha aguda. En cambio, el cor pulmonar crónico es lo más frecuente y ya hemos visto asociada sobre todo a enfermedades pulmonares crónicas obstructivas. El diagnóstico del cor pulmonar, si bien como concepto parece ser muy sencillo, porque hay que tener una enfermedad pulmonar de base y secundariamente un compromiso cardíaco demostrado por cualquier método de diagnóstico. En la práctica, obviamente, podemos llegar a confundir, tiene esas limitaciones el diagnóstico, porque una persona que tiene una enfermedad respiratoria va a tener disnea por la propia enfermedad respiratoria, y si nosotros no hacemos estudios que demuestren el compromiso del lado derecho del corazón, vamos a atribuir que todas las manifestaciones se deben simplemente al problema respiratorio. En estas personas que en general no hay una correlación directa entre el grado de afección respiratoria documentada en los estudios, tomografía, etcétera, y tiene mucha disnea, hay que sospechar que además tenga un compromiso cardíaco y hay que hacer algunos estudios para confirmar ese diagnóstico. Las manifestaciones clínicas básicamente son compatibles con una falla cardíaca derecha. A veces las personas pueden tener un dolor torácico que nos puede confundir con una angina de pecho, pueden tener síncope y en estadios avanzados vamos a tener todos los signos de hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Los péptidos natriuréticos, como han visto en la insuficiencia cardíaca en general, el cor pulmonar obviamente que lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. En una radiografía habitualmente vemos datos de hipertensión pulmonar y de daño pulmonar que justifique el compromiso cardíaco derecho. En el electrocardiograma, como vamos a ver en algunas imágenes, vamos a tener también datos de compromiso del lado derecho del corazón y según muchas definiciones, debería estar obligado a hacerse un cateterismo cardíaco derecho para medir directamente la presión pulmonar y certificar con mucha certeza de que realmente está elevada la presión pulmonar y no tener dudas. Si bien científicamente es lo que está recomendado, en la práctica no es fácil, tiene costos y habitualmente con una buena ecocardiografía tomamos muchas decisiones en esta enfermedad. La tomografía y la resonancia obviamente hoy en día son herramientas diagnósticas muy útiles porque nos permiten diagnosticar enfermedades como las enfermedades intersticiales pulmonares que con una radiografía puede no mostrar su real magnitud y a veces inclusive no nos permite hacer el diagnóstico. Como les decía, en una radiografía de tórax vamos a buscar datos de hipertensión pulmonar. Esto lo están viendo seguramente ya en radiología. Un dato que se toma en cuenta es el diámetro de la arteria pulmonar en su rama descendente derecha, y cuando es más de 20 milímetros habitualmente es un dato que apoya a la hipertensión pulmonar. Vamos a tener datos de crecimiento ventricular derecho y obviamente con una arteria pulmonar prominente. Son datos todos que apuntan hacia una hipertensión pulmonar. Esto ya lo han visto también en el electrocardiograma. Vamos a evidenciar hipertrofia ventricular derecha, pero hay que recordar
que el electrocardiograma tiene baja sensibilidad para detectar hipertrofia ventricular, sobre todo derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que para que veamos en el electrocardiograma hipertrofia, realmente tiene que haber una hipertrofia muy importante. Puede existir hipertrofia ventricular derecha y también izquierda sin que se manifieste en el electrocardiograma. Si hacemos otros métodos como ecocardiografía, tomografía, podemos ver hipertrofias sin que en el electrocardiograma ya se pueda hacer el diagnóstico. Cuando se ve evidentemente, como en este caso, una gran hipertrofia, pues tiene una alta especificidad de que realmente la persona tiene hipertrofia. La ecocardiografía, ya decíamos, hoy en día es un excelente método de diagnóstico que en la mayoría de las personas nos permite aportar muchos datos para el diagnóstico y tratamiento, como cuantificar la presión pulmonar, medir las cavidades, etcétera. Es un método de diagnóstico bastante accesible, no es caro, y felizmente cada vez los hospitales, las clínicas, tienen disponibilidad de equipos ecocardiográficos cada vez más sofisticados. En la tomografía de tórax también vemos las arterias pulmonares, cómo está el grosor, con mayor sensibilidad que una radiografía, evidentemente. En muchos lugares la radiografía prácticamente ha sido desplazada por estudios tomográficos. Lo mismo está sucediendo en nuestro medio, felizmente. Y obviamente, además de mostrar datos de hipertensión pulmonar, pues nos va a mostrar alteraciones respiratorias que justifiquen el compromiso cardíaco derecho y por tanto nos ayudan a hacer el diagnóstico de un cor pulmonar. La resonancia magnética, también excelente método. Lamentablemente todavía acá no hay muchos equipos que permitan hacer programas cardíacos en resonancia y tiene todavía un costo elevado. Es de esperar obviamente que en los próximos años se mejoren los equipos, la gente que esté entrenada y vaya bajando el costo. Pero es un excelente método de diagnóstico. Como ya habíamos adelantado en la definición misma, hoy en día se incluye que esta presión debería estar confirmada por un cateterismo cardíaco derecho. ¿Y qué tenemos como datos? Que la presión media de la arteria pulmonar tiene que ser más de 25 milímetros de mercurio y con un capilar bajo, menor a 15. Recuerden ustedes que la presión capilar pulmonar traduce lo que está sucediendo en el lado izquierdo del corazón. Por tanto, si tenemos un capilar elevado, quiere decir que hay compromiso del lado izquierdo del corazón, lo cual debería excluirnos el diagnóstico de cor pulmonar. Si tenemos hipertensión pulmonar y además tenemos un capilar elevado, no podemos decir que es un cor pulmonar, sino es un compromiso cardíaco derecho, probablemente secundario a un problema cardíaco izquierdo, que es lo que sucede, por ejemplo, en una estenosis mitral. Tiene un capilar elevado, es la alteración primaria, y secundariamente se va a afectar la arteria pulmonar. Entendiendo un poquitito estos conceptos, es que podemos orientarnos hacia el tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento? Primero, obviamente, en cualquier enfermedad, en cualquier circunstancia, si nosotros podemos tratar la causa, pues deberíamos orientarnos a eso. Por ejemplo, si tiene una embolia pulmonar crónica, repetitiva, y tiene grandes trombos en las arterias pulmonares, hay que retirar esos trombos porque esa es la causa de la hipertensión pulmonar y del compromiso cardíaco derecho. Si el paciente tiene enfermedad obstructiva, hay que dilatar, obviamente dejar de fumar, oxígeno cuando se detecta hipoxemia, y hay discusión en cuanto a la anticoagulación en forma sistémica ante el solo diagnóstico de hipertensión pulmonar severa. Algunos autores recomiendan utilizar
anticoagulantes directamente solo por la hipertensión pulmonar, aunque no exista embolia pulmonar documentada, pero muchos otros indican de que solo deberíamos anticoagular ante la evidencia de embolia pulmonar. Hay discusión, pero si el paciente tiene embolia pulmonar, la anticoagulación debería ser en forma indefinida cuando existe cor pulmonar. Hay algunos medicamentos que cada vez se están utilizando más, que está dirigido específicamente a tratar la hipertensión pulmonar. Lamentablemente no son fácilmente accesibles en el medio y también el resultado no es tan favorable como el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Cuando tenemos una hipertensión arterial sistémica hay un arsenal terapéutico muy importante y además muy efectivo. En cambio, para la hipertensión pulmonar estamos más restringidos en cuanto a medicamentos y además con menos efectos beneficiosos. Pero de ser posible, podríamos utilizar. Todos estos grupos de fármacos son considerados tratamientos específicos para la hipertensión pulmonar. Los medicamentos como los IECAS, etcétera, que son muy efectivos para la hipertensión arterial sistémica, no tienen ese mismo efecto para el sistema pulmonar. Y en general se requieren altas dosis para conseguir una reducción de la presión pulmonar y lo que sucede habitualmente es que la presión sistémica baja tanto que nos impide utilizar. Entonces no están recomendados en forma general y sí deberíamos tratar de utilizar estos grupos de fármacos si nuestra intención es bajar directamente la presión en la arteria pulmonar. Cuando el paciente necesita oxígeno, es importante que reciba mucho tiempo. Lo van a ver también en neumología, pero no es utilizar solamente cuando el paciente se fatiga o 1 o 2 horas al día. Debería ser más de 15 o 18 horas al día para que tenga un efecto beneficioso sobre la presión pulmonar. Así el paciente esté asintomático, debería recibir durante ese tiempo la administración de oxígeno. ¿Qué otras maniobras podemos utilizar para mejorar a estos pacientes? A veces están tan sobrecargados que debemos utilizar diuréticos. Con mucho cuidado los diuréticos, porque los diuréticos van a reducir el volumen. Por tanto, reducen la precarga, reducen el llenado ventricular. Si nosotros quitamos el volumen, no se olviden que ya tenemos un ventrículo disfuncional. Por tanto, va a reducir aún más el gasto cardíaco, se va a hipotensar, puede tener síncope. Si bien se pueden utilizar, hay que hacerlo con mucho cuidado y en pacientes que realmente estamos evidenciando mucha sobrecarga de volumen. Si está con ascitis, está con mucho edema, con derrame pleural y eso le está dificultando al paciente, pues sí utilicemos, pero no de manera rutina. Lo mismo podemos hacer en algunos casos, flebotomías o sangrías, que es un término más común. No hay un criterio de acuerdo al hematocrito para ver cuándo debemos hacer. En general, se acepta que hematocritos más allá de 55 y si el paciente está muy sintomático, deberíamos recurrir a una flebotomía. No de rutina tampoco, porque una vez más también va a reducir el volumen efectivo. Lamentablemente, no hay tampoco un medicamento muy eficaz para aumentar la contractilidad del ventrículo derecho. La digoxina tiene algún efecto, no ha demostrado mucho mejorar el pronóstico, pero sí tiene un efecto como en el lado izquierdo y habitualmente se lo utiliza básicamente cuando hay una fibrilación auricular que tiene respuesta ventricular elevada y el paciente está descompensado. Lo mismo que los inotrópicos en forma endovenosa, obviamente que sí tienen efecto, pero es un efecto transitorio y habitualmente se utiliza cuando hay una causa reversible. Por ejemplo, una embolia pulmonar masiva que esté dando una falla
cardíaca derecha aguda, que puede ser la causa de muerte, pues utilizamos inotrópicos endovenosos en paralelo, por ejemplo, a hacer una trombolisis pulmonar o una embolectomía pulmonar. En esos casos es muy útil, pero si no hay una causa que podamos corregirla, en general, estas personas que llegan a hacer falla cardíaca, choque cardiogénico, tienen una mortalidad muy elevada. Esos algunos conceptos básicos en cuanto es el cor pulmonar crónico y agudo. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en revisar algunos conceptos no muy recientes, digamos, pero sí los últimos 5, 7 años han cambiado algunas cosas en lo que es la endocarditis infecciosa. Como su nombre lo dice, básicamente la endocarditis es una infección del endocardio a cualquier nivel. Y también se incluye los grandes vasos. Aunque dicen que el término más adecuado cuando compromete solamente los vasos, como a nivel del ductus, por ejemplo, debería ser endarteritis y no endocarditis. Una vez más, son discusiones de términos que no tiene mucho sentido, pero lo importante es el concepto básico, una infección del endocardio o del endotelio vascular cuando está fuera del corazón. Antes se llamaba endocarditis bacteriana y habitualmente era subaguda. Hoy en día ha cambiado esa definición porque no solamente son bacterias las que producen endocarditis, pueden ser otros gérmenes. Entonces, hasta que no se demuestre la etiología de la endocarditis, simplemente llamamos endocarditis infecciosa. Si hemos aislado una bacteria, pues estamos autorizados a decir que es una endocarditis bacteriana. Pero en forma general, se habla solamente hoy en día de endocarditis infecciosa. No solamente las cardiopatías, más frecuentemente cardiopatías congénitas cianóticas, son factores de riesgo para que una persona tenga endocarditis. El uso de drogas predispone a la endocarditis, porque habitualmente no se cumplen pues todas las normas de asepsia y van a anidarse los gérmenes a nivel del corazón y producir endocarditis. Las enfermedades valvulares son factores de riesgo. Obviamente, cuando tú tienes una prótesis cardíaca, al ser un material extraño y de diferentes características al endotelio, la válvula normal, predispone a la endocarditis y hoy en día hay muchos dispositivos que se utilizan, marcapasos, desincronizadores, desfibriladores, etcétera, que predisponen también o tienen el riesgo de infectarse y producir una endocarditis. Lamentablemente, la mortalidad de una endocarditis es elevada. Si no se trata adecuadamente una endocarditis, se dice que la mortalidad es cercana al 100%. No hay una curación espontánea de una endocarditis. Con tratamiento, inclusive una mortalidad del 25 al 30%. Por tanto, es una enfermedad grave que deberíamos diagnosticarla rápidamente y hacer un diagnóstico oportuno. La etiología, los gérmenes que producen endocarditis son variables de acuerdo a los países, de acuerdo a la edad de las personas y de acuerdo a si tienen o no algún predisponente como la drogadicción. Pero sin lugar a dudas, hoy en día los estafilococos son los más frecuentes gérmenes productores de endocarditis, por lo menos a nivel de literatura internacional. Acá hay unos trabajos no muy grandes donde han demostrado que posiblemente en nuestro medio, quizás por lo menos hace unos 5 o 7 años, todavía los estreptococos eran los gérmenes más frecuentes. No tengo conocimiento de un estudio último local que nos diga cuál es la realidad, pero me imagino que estamos más con estáfilos que con estrepto, pero es una suposición que deberíamos nosotros verificar.
Los enterococos están dentro de los otro grupo de gérmenes que produce endocarditis y puede en menor grado ser gérmenes gram negativos, hongos, y un porcentaje no vamos a identificar el germen. Para que se produzca una endocarditis habitualmente tienen que interactuar factores del huésped, tiene que existir una bacteremia y obviamente influye las características de los microorganismos. Ya hemos visto cuáles son los factores del huésped de la persona que predispone a una endocarditis. La bacteremia habitualmente es muy frecuente, pero cuando no existe un predisponente, habitualmente los gérmenes pueden circular y no anidarse a nivel de las válvulas. Y fíjense ustedes, actividades cotidianas como el cepillado de los dientes, la sola masticación, pueden producir bacteremia. Es habitual que exista bacteremia, pero no va a pasar nada con la persona en la mayoría de los casos. Esas se llaman bacterias espontáneas. En cambio, las secundarias son, por ejemplo, después de procedimientos dentales, gastrointestinales, etcétera, donde por la manipulación van a circular los gérmenes. Cuando existe bacteremia y un corazón completamente normal, una vez más, habitualmente los gérmenes circulan y no producen endocarditis. Pero cuando hay enfermedad, sí van a producir endocarditis o sí existe mayor riesgo de que produzcan endocarditis. Y es importante también considerar las características de los microorganismos. La endocarditis bacteriana subaguda habitualmente tiene una enfermedad cardíaca previa sobre la cual se anidan los gérmenes. En cambio, en las agudas, más por estáfilos, la mayoría de las personas tienen un corazón estructuralmente normal, pero al ser gérmenes de alta virulencia, se van a anidar en el corazón, así no tenga una enfermedad previa. Por tanto, no hay que esperar necesariamente para diagnosticar una endocarditis que la persona tenga una enfermedad cardíaca previa. Puede producirse por gérmenes muy virulentos con corazones estructuralmente normales. Los estreptococos se dice que tienen unos sistemas especiales que se adhieren al endocardio. Por eso es que aunque no sean muy virulentos, son gérmenes frecuentemente productores de endocarditis. Si bien hay algunos criterios en cuanto a tiempo para decir si es una endocarditis aguda o subaguda, en general, la severidad del cuadro y la probabilidad de complicaciones graves o fatales hace la diferencia entre la endocarditis aguda o la subaguda. La aguda es más frecuente en personas con válvulas prácticamente normales, ya lo habíamos dicho, frecuentemente producido por estafilococos, destruye rápidamente la válvula y si no hacemos un tratamiento adecuado, se mueren habitualmente en menos de 6 semanas. Esa es la evolución en grande de lo que es una endocarditis aguda. En cambio, la subaguda, que era lo más frecuente antes, la clásica, eran personas con válvulas anormales, el germen más frecuente, el estreptococo, poco frecuente la destrucción de las válvulas y las metástasis, y la paciente podía estar 6 meses a 1 año con una endocarditis y no fallecía. Por eso es que venían los grandes signos clásicos de endocarditis que hoy en día prácticamente ya no los vemos. Otra forma de clasificar, entre comillas, la endocarditis es de acuerdo a qué tipo de válvula tienes. Si es una válvula nativa, es decir, la válvula que tienes originalmente, que no ha sido operado, se llama así, endocarditis en válvula nativa, y personas que han tenido un reemplazo de la válvula. Endocarditis en válvula protésica, que esta puede presentarse rápidamente después de una intervención,
Antes solamente se decía hasta los 2 meses, pero hoy en día se ha extendido hasta los 12 meses. Se sigue llamando todavía precoz. Y más allá de los 2 meses o 12 meses, ya sería una endocarditis tardía. ¿Por qué es importante esto? Porque en la endocarditis precoz habitualmente son gérmenes intrahospitalarios. Se considera que la infección ha sucedido en el perioperatorio. En cambio, cuando ya ha pasado más de un año, se considera que los gérmenes son gérmenes habituales, no intrahospitalarios, sino habitualmente extrahospitalarios. El pronóstico y el manejo es completamente diferente. Otro grupo, digamos, de endocarditis es en aquellas personas que son adictas a drogas parenterales o uso de catéteres venosos y dispositivos intracardíacos que se utilizan cada vez más frecuentemente. En estas circunstancias, cuando hay endocarditis, habitualmente hay que retirar completamente todo el sistema de los marcapasos. Estas son las manifestaciones clásicas de la endocarditis infecciosa. Fiebre es lo más común, lo más frecuente, y hay que estar atentos cuando la persona tiene fiebre y tiene algún factor predisponente y no encontramos una causa clara, hay que sospechar que no se trate de una endocarditis. Si la persona tiene fiebre y tiene soplo, pues alta probabilidad de que si no tiene otra causa va a ser una endocarditis. Se puede diagnosticar a veces una endocarditis ya después de que ha producido alguna complicación como una embolia, por ejemplo. Al igual que en el infarto, a veces diagnosticamos el infarto después de que ha tenido, por la embolia, después de que ha tenido una embolia, vemos el electro y encontramos un infarto. Lo mismo a veces nos sucede con la endocarditis, que hacemos diagnósticos, digamos, por presencia de alguna complicación. Estas manifestaciones clínicas clásicamente descritas en la endocarditis se la ve cada vez menos frecuente. Estas manifestaciones eran más frecuentes cuando la evolución era subaguda. Hoy en día no tenemos ya grandes chances de tener estas manifestaciones que son muy interesantes, pero como les digo, hoy en día poco frecuentes. ¿Qué tenemos que hacer ante la sospecha de una endocarditis? Exámenes complementarios que nos aporten para hacer el diagnóstico o valorar complicaciones. En el examen de sangre en general no hay nada específico, obviamente datos de infección o inflamación, pero ninguna cosa característica para la endocarditis. Es imprescindible hacer los hemocultivos, que no sé por qué en Cochabamba, por lo menos en nuestra práctica, no es tan frecuente de encontrar positivos como dice la literatura internacional. La literatura internacional dice que los hemocultivos son positivos en más del 90% de los casos de endocarditis. Acá vemos menos frecuentemente, quizás por uso precoz de algunos antibióticos, quizás por los medios de cultivo que se utilizan. Hay muchas causas, pero no es tan frecuente de encontrar positividad en los hemocultivos. Es importante porque el hemocultivo positivo es un criterio mayor para el diagnóstico, como vamos a ver en pocas diapositivas, y debemos tomar varias muestras, y para gérmenes aerobios y anaerobios. La bacteremia es constante en la endocarditis, no es necesario esperar picos febriles. Se toman las muestras independientemente del pico febril. Y lo mínimo que deberíamos tomar son 3 series, separados habitualmente por 30 a 60 minutos, por lo menos, salvo que el paciente esté descompensado. Si nos da tiempo, es mejor tomar con calma
de sitios diferentes, además, por lo menos 3 series de hemocultivos. Los hemocultivos negativos, ya hemos dicho, probablemente se vean por una parte por un tratamiento antibiótico previo o características especiales de los gérmenes para hacer un crecimiento en sistemas de cultivo. En la orina podemos ver datos de inflamación prácticamente renal, como es la hematuria o la proteinuria. Es frecuente ver esto en la endocarditis. También se puede ver en otro tipo de infecciones, evidentemente. En el electrocardiograma no nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero sí, sobre todo en la endocarditis de válvula aórtica, es importante hacer un seguimiento del electrocardiograma porque puede producir bloqueos aurículo-ventriculares. En la radiografía de tórax, nada específico nuevamente, sí podemos tener datos de falla cardíaca. Cuando es del lado derecho podemos tener algunos infiltrados en el pulmón, una embolia pulmonar, y hay que ver, como les decía, algunos datos a veces de algunas otras enfermedades que predisponen a la endocarditis. Una vez más, la ecocardiografía en cardiología es un método accesible, muy bueno, pero obviamente hay que conocer sus limitaciones. No toda endocarditis podemos ver en la ecocardiografía, ni siquiera con el transesofágico, dependerá del tamaño, de las características de la persona y obviamente también del equipo y del operador. Se dice que con una ecocardiografía transtorácica podemos diagnosticar en un 60-75% más o menos las endocarditis. En cambio, si utilizamos una transesofágica, la posibilidad que diagnostiquemos es más alta. Llega a más del 90% con la transesofágica. No es necesario hacer a todo el mundo de entrada una transesofágica. Si tenemos la suerte de hacer una transtorácica y encontrar una endocarditis, pues es una gran cosa porque la transesofágica requiere un transductor especial y la persona que esté además más entrenada. ¿Cuáles son los criterios, digamos, actuales? Como en 2015 creo que han sido un poquito modificados estos criterios nuevamente. La última modificación que yo sepa, por lo menos, data más o menos de esa época. El diagnóstico definitivo de endocarditis podemos hacerlo desde el punto de vista patológico o lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista patológico, obviamente, si podemos tomar una muestra de una vegetación en el corazón o de una embolia y demostramos gérmenes, pues hacemos el diagnóstico patológico de endocarditis. En la parte clínica, tenemos que tener, para decir que tiene endocarditis infecciosa, 2 criterios mayores que vamos a revisar ahora, un criterio mayor más 3 menores o 5 criterios menores. Con eso hacemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Decimos que es posible endocarditis si solamente tenemos un criterio mayor y uno menor o 3 menores. Con eso decimos posible endocarditis. Y descartamos endocarditis si tenemos un diagnóstico alternativo. Si yo estoy sospechando que es una endocarditis y de repente después hago el diagnóstico de una neumonía como causa de fiebre y todo, pues el diagnóstico alternativo es más probable y no debería insistir en diagnosticar endocarditis. Un criterio también aceptado, aunque también es relativo, es cuando iniciamos tratamiento antibiótico y el paciente mejora en menos de 4 días, se pone afebril en menos de 4 días. Se dice que por lo menos hay que esperar una semana para que la fiebre mejore en caso de endocarditis. No se rota antibióticos, nada, antes de la primera semana de tratamiento. Y obviamente si la persona ha fallecido o se ha entrado a una cirugía por insuficiencia cardíaca, etcétera, y no se encuentra ningún germen, vamos a descartar el diagnóstico de endocarditis. Aquí está justamente
Lo que les decía, el 2015 se han actualizado un poquitito algunas, o se han agregado, digamos, algunos criterios para ayudar a hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y estos son los criterios mayores que actualmente se están utilizando. Los hemocultivos, que deberían ser por lo menos 2 positivos, y la evidencia de una lesión en el endocardio, con una ecocardiografía, ver una masa en el corazón que sea oscilante, es un criterio mayor de endocarditis. Cuando una persona hace una insuficiencia valvular nueva o la válvula empieza a disfuncionar y se hace dehiscencia, se van soltando los puntos de la válvula, o la presencia de abscesos o fístulas, son criterios mayores de endocarditis. ¿Qué se ha agregado últimamente? La evidencia de lesión endocárdica por otros métodos. Hasta el 2015 básicamente era hemocultivos más ecocardiografía. 2015 ahora se han agregado otros métodos como la tomografía, que es muy útil también para ver infección cardíaca, y la tomografía por emisión de positrones. También está aceptado hoy en día como criterios diagnósticos mayores para endocarditis. ¿Qué tenemos de menores? Factores predisponentes. Si tenía, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, un niño, es un predisponente y es un criterio menor que nos ayuda a hacer el diagnóstico de endocarditis. Un adicto a drogas, ya hemos dicho que predispone a endocarditis. La presencia de fiebre, presencia de fenómenos vasculares. Si una tomografía, por ejemplo, el paciente tiene embolia en un cuadro compatible con endocarditis, se considera como un criterio menor. Estos criterios menores y mayores que se han incluido últimamente con métodos de diagnóstico ayudan a definir y a tratar a estas personas como endocarditis, cosa que antes no sucedía y seguíamos tratándolos como posibles endocarditis. Fenómenos inmunológicos a cualquier nivel son criterios menores. Cuando son hemocultivos positivos, pero no son gérmenes típicos de endocarditis, no son estáfilos, no son estreptos, no son enterococos, etc., se considera solamente como un criterio menor, porque es probable que tenga otro tipo de infección y no sea un endocarditis. Si no encontramos bacterias, pero vemos demostración serológica por algún método y vemos riquezas, etc., es un criterio menor. Y hay algunas alteraciones ecocardiográficas, que no sea una masa oscilante, pero vemos algo sospechoso, pues también es un criterio menor. Una vez más, recordarles que para hacer el diagnóstico necesito 2 criterios mayores, un criterio mayor más 3 menores o 5 menores. De todos estos criterios que los hemos revisado. ¿Por qué es tan elevada la mortalidad de la endocarditis? Porque puede producir muchas complicaciones. Insuficiencia cardíaca, abscesos, bloqueos, embolia no solamente cerebral, también coronaria, aneurismas, insuficiencias valvulares con falla cardíaca aguda habitualmente que requieren cirugías de urgencia. Las prótesis dejan de funcionar y hay que operar rápidamente con una elevada mortalidad. Puede producir perforaciones del septum interventricular, infartos renales, por eso es que tiene una elevada mortalidad. El tratamiento de la endocarditis infecciosa es complejo, las guías también van cambiando y básicamente aquí hay que recordar 2 conceptos muy importantes. Lo ideal es hacer un tratamiento dirigido una vez que se tenga el hemocultivo positivo y se ha identificado el germen y la sensibilidad a los antibióticos. Eso es lo que deberíamos hacer.
Si seguimos las guías, deberíamos esperar que el 95% de los endocarditis tengan un hemocultivo positivo, lo cual nos ayuda a seleccionar el tratamiento antibiótico. Hago dirigido al germen que voy a cultivar. Lamentablemente en nuestro medio, como les decía, es menor la positividad de los hemocultivos en la endocarditis y hay una discusión de si vale la pena o no hacer un tratamiento empírico inicial en toda endocarditis. Tratamiento empírico, ¿qué quiere decir? Que todavía no he identificado el germen. Si vale la pena o no darle el tratamiento inicial de acuerdo a la sospecha más o menos de qué tipo de endocarditis vaya a tener. Las recomendaciones hoy en día dicen que si el paciente está estable, es mejor esperar los resultados del hemocultivo para hacer un tratamiento dirigido a ese germen. Pero cuando el paciente no está estable, deberíamos iniciar un tratamiento empírico inicial antes de que lleguen los resultados de los hemocultivos, que tardan algunos días y hasta semanas en algunos casos en hacerse positivo. ¿Cuáles son los esquemas recomendados? Pues hay varios esquemas recomendados. En este caso, es esta recomendación para hacer un tratamiento empírico en pacientes críticos, que es lo que está más aceptado. Si el paciente está muy mal, pues hago un tratamiento empírico inicial antes de que lleguen los hemocultivos. Cuando se hace un tratamiento en válvula protésica tardía o en una válvula nativa, como les digo, que el germen más o menos va a ser el mismo, hay diferentes esquemas terapéuticos recomendados. Uno de ellos es ampicilina con cloxacilina con gentamicina, asociar vancomicina con gentamicina. Fíjense que estamos dirigiendo a estafilococos, que también obviamente estos antibióticos cubren los estreptococos, cubren los enterococos. Y cuando es precoz la endocarditis, habitualmente recomienda directamente vancomicina dirigido al estáfilo, gentamicina y además rifampicina. El esquema es complejo y habitualmente, como les decía, cuando es precoz hay que retirar la prótesis, sea válvula, sea marcapaso, sea desfibrilador, habitualmente se lo tiene que retirar. Si no, el paciente no va a controlar la infección o si controla, va a tener recidiva. Cuando ya se ha identificado el germen, pues hacemos el tratamiento dirigido, específico a ese germen. En ese caso, los tratamientos son mucho más sencillos, por decirlo así. Por ejemplo, para un estreptococo, que hay varios esquemas aprobados, recomendados para tratar un estreptococo. Puede ser suficiente, por ejemplo, utilizar un antibiótico, en este caso. Por ejemplo, puede ser ceftriaxona sola, que es la tendencia hoy en día, en lugar de utilizar penicilina, por la cantidad de dosis que hay que dar en el día. Si utilizamos en forma aislada ceftriaxona para un estrepto, por ejemplo, deberíamos hacer el tratamiento por 4 semanas, pero si combinamos fármacos, podemos reducir la duración del tratamiento antibiótico a 2 semanas. Fíjense que en el mejor de los casos, con un estreptococo, que habitualmente es el germen más benigno, el tratamiento de una endocarditis es de por lo menos 2 semanas. 2 a 4 semanas de acuerdo al esquema que estoy utilizando. Si tiene alergia a la penicilina, etcétera, podemos utilizar vancomicina, pero una vez más, si utilizo un antibiótico aislado, estoy obligado a prolongar mi esquema antibiótico a por lo menos 4 semanas. Algunas personas con endocarditis necesitan un tratamiento quirúrgico. La presencia de insuficiencia cardíaca avanzada, aguda, es indicación de cirugía.
salvo que tengas una insuficiencia cardíaca leve, que sea rápidamente compensada, podría evitarse eventualmente una cirugía cardíaca. Pero si tiene insuficiencia cardíaca avanzada, aguda, no hay que esperar demasiado tiempo porque intentando compensar la insuficiencia cardíaca, habitualmente el paciente va a fallecer. Entonces, habitualmente la recomendación es operar precozmente a estas personas. Después de 7 días que la persona ha estado con tratamiento antibiótico, si sigue con datos de infección, se vuelven a repetir los hemocultivos y si hay datos de infección activa, habitualmente estas personas van a requerir también una intervención quirúrgica. Lamentablemente los antibióticos no se concentran adecuadamente a nivel del endocardio y por eso se utilizan esquemas prolongados y de dosis elevadas. La embolia a repetición es una indicación más relativa, depende, dicen, un poquito del tamaño de la vegetación. Vegetaciones más de 10 o 20 milímetros tienen más riesgo de hacer embolia. Entonces, cuando hay estos abscesos, etcétera, y son grandes, habitualmente se recomienda una cirugía. Si hay un absceso en el septum, no hay forma de tratar con fármacos, no se va a concentrar, como les decía, el antibiótico, y hay que operar. Si hay recidiva, sí, y cuando hay hongos se hace un tratamiento mixto, tratamiento antimicótico, pero sabiendo de que eso no va a solucionar en forma aislada la endocarditis. Además, debo hacer una intervención quirúrgica, con lo cual sí voy a poder controlar la infección. Las últimas 2 o una diapositiva debe ser prevención de una endocarditis infecciosa. Si ustedes leen y cuando revisen el tema de enfermedades valvulares, a partir del 2008 hay 2 criterios diferentes. Antes del 2008 se decía que había que hacer profilaxis en toda persona que tiene enfermedad valvular, por ejemplo, antes de hacer un procedimiento dental. Esa era la recomendación. A partir del 2008 se han cambiado estas recomendaciones, ya no se recomienda hacer tratamiento profiláctico en todas las personas que tienen enfermedad valvular, sino solamente en algunas personas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se ha hecho una revisión y se ha visto que no tenía mucho sustento científico el recomendar hacer este tipo de profilaxis. Pese a eso, pese a que existen dudas respecto a la real utilidad de hacer una profilaxis en personas de alto riesgo, hoy en día todavía está recomendada la profilaxis antibiótica antes de realizar, por ejemplo, un procedimiento dental. ¿Quiénes se consideran estos pacientes de alto riesgo? Personas que tengan prótesis. Ya hacer una cirugía cardíaca es alto costo, es compleja. Si se infecta una prótesis, pues peor todavía, es más complejo. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? ¿Tienes prótesis valvular? Mejor haz tratamiento antibiótico, profiláctico. Aunque no esté plenamente demostrado en estos casos, mejor hacer. Pacientes que ya han tenido una endocarditis previa, puede haber alguna predisposición de la persona a hacer endocarditis. Entonces, háganle prevención. Pacientes con cardiopatía congénitas cianóticas, como un falot, háganlo. Si tiene material protésico hasta los 6 meses después de la intervención, cuando se ha cerrado una CIB, etcétera, hacemos prevención. Y algunos recomiendan hacer prevención en personas que han tenido enfermedad valvular después de un trasplante cardíaco. Ya llegar a un trasplante es una proeza y si se infecta una válvula en una persona trasplantada, pues va a ser un desastre. Entonces dicen, en estos grupos de personas de muy alto riesgo, vale la pena todavía hacer profilaxis. Si no, no es necesario. Toda estenosis mitral, toda estenosis aórtica, insuficiencia mitral, el solo daño valvular no es indicación de hacer un tratamiento antibiótico profiláctico.
¿Por qué? Porque no se ha demostrado y además dicen que es mucho más importante manejar, por ejemplo, una boca sana a realizar tratamientos antibióticos solamente en circunstancias especiales. Ya hemos visto que hay bacterias espontáneas con la masticación, etcétera. Hay bacterias espontáneas y si la boca está descuidada, pues van a haber mayores gérmenes y van a producir esto. Por tanto, dicen hoy en día que es más eficaz tener una boca limpia que hacer antibióticos en todas las personas. ¿Qué utilizamos? Habitualmente amoxicilina. Hoy en día se recomienda una sola dosis antes de cada procedimiento. Habitualmente 1 hora antes del procedimiento. Si tiene alergia a la amoxi o a la ampicilina, se utiliza clindamicina. Como les digo, una sola dosis. Antes se decía a las 6 horas otra dosis, hoy en día ya no. Con una dosis es suficiente. Muy bien, jóvenes. Esos son los temas que me ha tocado presentarles. Ha sido todo un gusto y espero que les vaya muy bien en sus evaluaciones. Tienen todas las diapositivas que les he enviado. Cualquier duda que tengan me pueden hacer llegar. Cualquier requerimiento que tengan, estamos para servirles. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctora, ¿quién pasó las diapositivas? Disculpe. A su representante.